Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos y bienvenidas y muy buenos días a todos. Esta webinar es parte de la serie de webinars que organizamos desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo en el marco del mes del ambiente, que va a ser todo junio. Vamos a tener webinars todos los miércoles a esta misma hora. Entonces, si desean conocer más, pueden ingresar a nuestro micrositio o también estar atentos a nuestras redes sociales. En el caso del día de hoy, la charla está dirigida a los océanos, ¿verdad? Que el día de ayer fue el Día Internacional de los Océanos y, ¿verdad? Lo hicimos en conjunto con Mar Viva. A modo de introducción, de acuerdo con la ONU, el océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta y alberga gran diversidad en la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, es clave para nuestra economía, ya que se estima que para 2030 habrá 40 millones de trabajadores de todo el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca, con el 90% de las poblaciones grandes mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Para proteger y preservar el océano y todo lo que sustenta, debemos crear un nuevo equilibrio arraigado en la verdadera comprensión del océano y cómo la humanidad se relaciona con él. Por lo tanto, debemos construir una conexión con el océano que sea inclusiva, innovadora y basada en las lecciones del pasado. El día de hoy nos acompaña Cristina Sánchez. Ella es gerente de Ciencias de Mar Viva en Costa Rica. Ella es graduada de la Universidad de Costa Rica con grado en Magister en Biología, con énfasis en Biología Marina. Ha colaborado en investigaciones científicas de monitoreo de arrecifes coralinos, específicamente en el grupo de corales y peces, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Además, participó en la evaluación del estado de 130 arrecifes del Caribe pertenecientes a 12 países o territorios y desde hace 12 años ha trabajado como investigadora y coordinadora de proyectos en ONGs en Costa Rica. Trabajó durante 5 años como profesora en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, impartiendo cursos relacionados de biología general, problemas ecológicos y manejo y gestión de las áreas marinas protegidas. Ha participado también en simposios y talleres nacionales e internacionales en diversos temas relacionados a los ecosistemas marinos, las comunidades costeras y el cambio climático. Ok, con esto daríamos inicio. Cristina, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y adelante, el público es tuyo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a estar acá el día de hoy. Voy a compartir. Para mí es un placer poder mostrarles un poquito de la importancia de los océanos, aunque ya Luis se me adelantó con unos datos, pero ahí los vamos a ir viendo. A modo de introducción, me gustaría hablar un poquito de qué podrían esperar de esta charla. Realmente yo siempre he sentido, desde que decidí ser bióloga marina y ya después cuando trabajo con estudiantes, con comunidades en diferentes proyectos, he sentido que que la gente tiende a ver el mar como algo muy lejano, principalmente si no son de zonas costeras, ¿verdad? Si somos de la ciudad, yo soy de Heredia, y entonces si yo lo converso con mis primos o con familiares que no tienen como una profesión ligada al mar, pues ellos se sienten un poco lejanos y esa lejanía creo que es la que hace que no entendamos la importancia de los océanos y que nos cueste un poquito mirar hacia ellos en términos de conservación, de cuidarlos, ¿verdad? De cuál es nuestro rol con ellos. Entonces, me gustaría empezar por ahí. Primero, preguntándoles, yo sé que no me van a contestar acá porque son muchas personas y no lo van a escribir en el chat, pero ustedes mismos haciendo una introspección de qué piensan cuando ustedes ven el océano. Digamos, si ven esta imagen, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Es un ejercicio que nos ayuda un poco a ver eso que les hablaba al inicio, ¿verdad? Qué tan lejanos nos sentimos de esta masa de agua gigante o estas masas de agua gigantes que nos rodean. Entonces, yo estoy segura que muchas personas lo primero que piensan cuando ven el mar es en irse de vacaciones. Creo que en Costa Rica es el primer destino turístico, ¿verdad? La gente cuando piensa en vacaciones piensa en ir a la playa y descansar,
Entonces, muchas de las personas, eso es lo primero que imaginan cuando ven el mar. Luego otras, ¿verdad? Piensan en tiburones, ya cuando ven el agua, y eso me pasó a mí. Cuando yo decidí estudiar biología marina, en mi familia o ciertos amigos que no estaban relacionados al mar, lo primero que me preguntaban cuando yo buceaba era si no le tenía miedo a los tiburones, si no me daba miedo que un tiburón me hiciera algo, ¿verdad? Entonces mucha gente cuando piensa en el mar tienden a pensar en estos animales que han tipificado, ¿verdad? Como peligrosos, como malos, como que no nos podemos meter ahí porque nos puede pasar algo. Entonces, esa es otra de las ideas que yo creo que la gente tiene muy presente cuando ve el mar. Otros, cuando piensan en el mar, posiblemente piensen en qué rico ir a comer pescado, mariscos, ¿verdad? Lo asocian más a la gastronomía que encontramos en las zonas costeras, también vinculado un poco a vacaciones o al descanso. Y algunos otros, tal vez más aventureros, piensan en actividades como el surf, el kayak, o ir a bucear, o los jet ski, o hacer un tour en alguna embarcación, ir a ver ballenas, ¿verdad? Entonces, el mar casi siempre para la humanidad o para las personas que están un poco lejanas geográficamente a él, se ve como un sitio de descanso, de ocio, ¿verdad? De dispersión, y eso está muy bien. Sin embargo, nos aleja un poco del tema de cuál es la importancia que tiene el océano para nuestra vida, o sea, qué aporta el océano a nuestra vida más allá de este descanso o diversión que podamos encontrar en él. Ahora me gustaría que imaginen Costa Rica, ¿verdad? Cuando uno les dice, lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en Costa Rica o cuando piensan en el país. Y mucha gente cuando se imagina el mapa de Costa Rica se lo imagina así, ¿verdad? Es la parte terrestre, este mapa que parece, incluso parece hasta un caballito de mar, ¿verdad? Pero muy pocas personas realmente tienen presente el verdadero mapa de Costa Rica que se vería así, ¿verdad? Costa Rica tiene 11 veces más superficie oceánica o marina que terrestre. Y aún así, ser 11 veces más grandes en la parte marina no es suficiente para que nosotros tengamos presente toda esta riqueza que tenemos a nuestro alrededor, incluso en los límites que tenemos, ¿verdad? Yo a los estudiantes muchas veces les decía cuáles eran los límites, los países que limitaban con Costa Rica y solamente tenían presente Nicaragua y a Panamá, pero también limitamos con Ecuador y con Colombia por nuestros límites marinos. Entonces, todo esto y este ejercicio es para darnos cuenta qué tan cercanos nos sentimos del mar o de los océanos, inclusive cuando pensamos dónde vivimos. Y bueno, un dato que ya Luis mencionó es que cuando pensamos incluso en el planeta, tenemos que tener presente que el 70% del planeta es agua, aproximadamente, es mar, es océano. Entonces, no solo Costa Rica, ¿verdad? Sino que el planeta en el que vivimos es en su mayoría océanos, y entonces tenemos que tener claro qué es lo que nos aporta, por qué es tan importante que estén saludables, por ejemplo, y es parte de lo que vamos a ver ahorita, y ligarlo a cuál es nuestro rol, ¿verdad? Porque muchas personas podrían pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo siendo algo tan grande y yo tan pequeño? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? No puedo hacer mucho, ¿verdad? Tengo que ser biólogo marino, tengo que tener una ONG, pero no, cada uno de nosotros puede aportar para que estos ecosistemas se mantengan saludables. Entonces, ¿cuál es la importancia de los océanos en nuestra vida? Perdón, voy a tomar agua. Este dato también se los adelantó Luis, ¿verdad? Muchas veces, y creo que no es culpa de nadie, sino de la publicidad, cuando pensamos, incluso pueden hacer el ejercicio en Google, yo lo hice, cuáles son los pulmones del planeta Tierra, y nos salen bosques, nos salen pulmones hechos de árboles, ¿verdad? La figura del pulmón hecho de árboles, y uno piensa,
siempre en que los bosques y los árboles son los que nos proveen el oxígeno. Y es correcto, ellos también nos proveen el oxígeno, pero muy pocas personas cuando piensan en el oxígeno que respiramos, piensan en el océano, ¿verdad? El océano tiene un montón de organismos y acá en las fotografías lo pueden ver, microorganismos, microalgas que se llaman fitoplancton, que hacen fotosíntesis al igual que un árbol o una planta en la parte terrestre. Toda esta fotosíntesis produce oxígeno. Igualmente hay algas de mayor tamaño, que se les llama macroalgas, hay algas gigantes, que son las de la imagen de acá del centro, que se llaman bosques de kelp, que están en aguas un poco más frías, y también tenemos incluso pastos, que son pastos marinos, que pueden llegar a formar praderas, tal y como vemos, por ejemplo, el zacate en la parte terrestre. Así hay praderas de pastos marinos que también hacen fotosíntesis y producen oxígeno. Entonces, con todos estos organismos, se estima que aproximadamente un 50% del oxígeno que respiramos proviene del océano. Entonces ya esto nos tiene que cambiar un poco la perspectiva, ¿verdad? De que el océano no es simplemente agua que está ahí, sino agua que nos aporta beneficios a la humanidad y a que exista la vida realmente. También otro punto importante que está relacionado con la fotosíntesis, si se acuerdan, no sé si se acuerdan mucho de este tema o no, pero si se acuerdan, las plantas absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Entonces también se han hecho estimaciones que el océano absorbe entre el 30 al 50% de este dióxido de carbono que está en la atmósfera. Esto es un ciclo natural, o sea, el dióxido de carbono siempre ha estado ahí por la respiración y este es un ciclo natural que muchos organismos utilizan, organismos marinos utilizan este carbono para formar sus esqueletos. No sé si han tenido la oportunidad de ver corales, pero ese esqueleto duro de los corales está hecho de carbonato de calcio y ese carbono proviene de ese dióxido de carbono que es absorbido en el mar. Igualmente las conchas de muchos organismos. Entonces, este dióxido de carbono, que ahorita lo vamos a ver, probablemente lo han escuchado como el enemigo del cambio climático. Y ahorita vamos a hablar de eso. Sin embargo, si en condiciones normales es aprovechado por los organismos marinos. Entonces, podríamos decir que el océano es un aliado al cambio climático. Pero, ¿qué pasa? Muchos podrían pensar, bueno, si esto lo absorbe el mar y lo usan los corales y lo usan los animales que tienen concha, pues entre más dióxido de carbono haya, más corales y más conchas. Pero no. Resulta que al perder el equilibrio de la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, el mar se vuelve más ácido. Y ya ustedes sabrán qué pasa cuando metemos algo en ácido, ¿verdad? Prácticamente se deshace o se debilita. Entonces, el romper el equilibrio con la contaminación en términos de dióxido de carbono y otros gases producen que el mar pierda sus características o cambie más bien sus características químicas y afecte a los organismos que viven ahí. Y esta es otra parte importante porque nos lleva a la problemática, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Además, otra de la importancia que tienen los mares, además de producir oxígeno, absorber dióxido de carbono, es que regulan el clima, ¿verdad? Mucha gente en Costa Rica era muy poco probable que llegara un huracán y nos pegara directo. De hecho, yo recuerdo que cuando yo estudiaba nos decían, no, es que las probabilidades de que un huracán pegue en Costa Rica son muy, muy, muy bajas, casi nulas. Bueno, llevamos un par de años donde vino la tormenta Nate, el huracán Otto y casi que ahora todos los años pasa algo, ¿verdad? Y este cambio en el clima, en estos patrones de tormentas, de huracanes, perdón, se debe también a cambios que se están produciendo en el mar. Entonces, muchas veces vemos las afectaciones como algo lejano, digamos, lejano al mar. No hacemos la vinculación de que un mar saludable nos va a proteger de que no nos pegue un huracán. Entonces, esa es otra de la importancia de que los océanos estén saludables y de que nosotros seamos como esos aliados para que esto pase.
¿Y por qué es que regulan el clima? Bueno, porque el mar absorbe la mayor cantidad de calor que se produce en la Tierra. Entonces ellos son como una esponja que absorbe ese calor. Lo que pasa es que el calor cada vez es más grande y por ende cambia la temperatura del mar y esto cambia los patrones en el clima. Entonces, hasta eso, ¿verdad? El hecho de que haga mucho calor en la Tierra, que llueva mucho, que nos pegue una tormenta, que nos pegue un huracán, todo eso está ligado al océano. Ahora sí, ¿cuál es la problemática entonces? El mar nos aporta todo esto, el océano nos aporta todo esto, pero desde la era industrial el ser humano, ¿verdad? Vino innovando con más tecnologías y descubrió el petróleo y que el petróleo podía en ese momento solucionarnos y actualmente muchos de los problemas que teníamos y así se ha ido evolucionando en este tema. El problema es que los combustibles fósiles generan dióxido de carbono en la atmósfera al ser quemados y ese dióxido de carbono causa el desequilibrio que les comenté anteriormente, ¿verdad? Entonces nos acidifica, no solo nos aumenta la temperatura en la Tierra, porque mucha gente piensa que el cambio climático es que va a hacer mucho calor, ¿verdad? Y que cada vez hace más calor o que cada vez llueve más, sino que es un cambio, es más integral, viene ligado a otro montón de consecuencias que se dan debido a este montón de gases que estamos liberando a la atmósfera. No sé qué tan empapados están en el tema de cambio climático, pero así a rasgos muy generales, eh, yo siempre lo ejemplifico como cuando uno tiene frío y se pone un suéter, pero sigue teniendo frío y se pone otro u otro. Entonces es más o menos lo que estamos haciendo con el planeta. No es que el planeta tenga frío, pero teníamos una temperatura, digamos, promedio que está cambiando porque estamos poniendo capas en la atmósfera, digamos, estamos poniendo estas capas de humo, estas capas de gases, estas capas, y entonces cada vez es más difícil que el calor que proviene de la radiación del sol salga de vuelta hacia afuera de la atmósfera, ¿verdad? Entonces ese calor se queda atrapado y por eso es que vemos este aumento en las temperaturas. El mar absorbe todo ese calor, cambia la temperatura del mar, cambia la humedad y eso, bueno, lo vemos en este mapa acá, que está arriba. Ven que se ve bastante rojito. Todo eso rojo es zonas que se han calentado. Esto es con respecto a un promedio de temperatura. Entonces son zonas que se han calentado y esto cada vez se estima va a ser mayor. Entonces, el hecho de que no seamos conscientes de la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos en empresas, en nuestro día a día con nuestros carros, ¿verdad? Medios de transporte, en otro montón de cosas que vamos a ver también más adelante, pues eso nos hace no ser aliados de los océanos y del planeta en general. Y por ahí podemos empezar. Como ya les mencioné, estos cambios en el clima pueden provocar lluvias extremas o que no llueva del todo, aumento en la temperatura del nivel del mar y también un incremento en las tormentas y oleajes. Y no solo incremento en la frecuencia, sino también en la intensidad. Cada vez van a ser mucho más fuertes. Y obviamente todo esto se traduce en pérdidas de inversión. Ya cuando uno lo ve a nivel económico, ¿verdad? Si yo tengo un hotel y como pasó con Nate, sí, con Nate, creo que fue con Otto, que muchos hoteles tuvieron pérdidas en la zona norte, ¿verdad? Entonces todo eso también tiene un impacto en la economía de un país, un impacto en la economía de una empresa, ¿verdad? Cuando sufren estas pérdidas, que bueno, también hay que tomar en cuenta para empezar a mejorar nuestras acciones. Y aquí están las consecuencias más aterrizadas, ¿verdad? A lo que es esta parte humana. Aumenta los costos y reduce los ingresos en la industria pesquera. Esto porque, bueno, ya se están haciendo estudios o se está proyectando cómo las especies se van a desplazar. Y esto es algo muy importante. Nosotros en la Tierra tenemos fronteras, ¿verdad? Nosotros no nos podemos ir a vivir a otro país así nomás, necesitamos permisos, necesitamos una serie de trámites para obtener otra nacionalidad, pero en el mar no hay fronteras. Entonces,
¿Qué pasa si el agua se empieza a calentar mucho en los trópicos, que es donde normalmente el agua es más caliente en los trópicos que en el resto? Entonces se empieza a calentar ahí y yo como especie marina, pez, ballena u otra, ¿qué es lo que hago? Pues me desplazo, ¿verdad? Si el agua de ahí ya está sufriendo cambios en el oxígeno, cambios en el pH, cambios en la temperatura, pues lo más coherente para la especie es decir, no, acá ya no es un hábitat idóneo para mí y me voy a desplazar. Entonces ya se están haciendo estudios respecto a cómo se van a dar esos desplazamientos, principalmente de especies de importancia comercial, ¿verdad? La parte de pesquerías, cómo se estarían afectando y si las comunidades costeras están, o sea, tienen esto presente y están listas para estos cambios que vienen, que muy probablemente no están listas y no tienen ni idea de cómo adaptarse a esto. Entonces, eso también tiene un impacto en la economía del país, un impacto en la industria de alimentación del país. Eh, También afecta a la economía de las áreas marinas de pesca responsable y áreas protegidas. Mucha gente viene a Costa Rica a ir a hacer snorkel, a ir a bucear en los arrecifes, a ir a ver ballenas, ¿verdad? Y como les digo, el desplazamiento o la mortalidad de estos ecosistemas, pues van a causar pérdidas en sector turismo, por ejemplo. También limita las opciones de turismo, ¿verdad? Ya si empezamos a perder ecosistemas, pues ya no van a venir tanto, tenemos que empezar a ver cuáles alternativas podemos implementar para seguir atrayendo personas, pero nos va a costar más, principalmente en Costa Rica, donde el turismo está ligado al tema naturaleza, ¿verdad? Casi que en el mayor porcentaje de las personas que vienen acá. También obliga a hacer cambios en diseños constructivos. Una de las consecuencias del cambio climático es el aumento en el nivel del mar, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta en la planificación, no solamente de que, bueno, sí, el mar va a llegar más allá, no. Si vamos a construir una casa, un hotel, un negocio cerca del mar, bueno, tenemos idea y estamos informados de las proyecciones que esto va a tener y en cuántos años ya el mar va a estar ahí. Vamos a perder la edificación va a ser contaminante para el océano, ¿verdad? Que quedan ahí, la gente se va y las deja ahí, entonces todos los componentes del edificio empiezan digamos, a descomponerse en el mar. Entonces, todo esto también es parte de los efectos del cambio climático que tendríamos que tener presente para futuras inversiones y planificación en términos de construcciones. Y también reduce, bueno, al modificar ecosistemas reduce la calidad de vida. Ahora sí, para entrar un poco con respecto a todo este tema de qué aportan los océanos, del oxígeno, el dióxido de carbono, el cambio climático, ¿cuál es nuestro rol? Tanto como ciudadanos y como empresarios. Yo creo que aquí es muy difícil hacer la distinción por lo que les digo. Yo creo que nuestro rol, desde personas hasta empresas, es reducir las emisiones, o sea, tener en la cabeza que necesitamos reducir las emisiones de dióxido de carbono para controlar un poco estos efectos del cambio climático, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto, ¿se puede reducir las emisiones a tal punto que lo que estamos viviendo sea reversible? Pues no es muy optimista la respuesta, pero por las proyecciones se estima que no, que la única forma de revertir el cambio climático es dejando en cero las emisiones de dióxido de carbono que tenemos a la fecha, o sea, eliminándolas por completo y eso pues no es realista, ¿verdad? Pensar en eso no es realista. Entonces, ¿cuál es nuestro otro rol? Adaptarnos. Y esta palabra puede ser un poco fuerte, pero también es la realidad. Nosotros necesitamos saber, tener conocimiento de qué va a pasar, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? No solo que va a hacer más calor o que va a aumentar la temperatura, sino todas las que les mencioné. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esas proyecciones? Y decir, ok, a partir de esta información yo voy a hacer esto, tengo estos planes y esto me va a ayudar a lidiar con lo que se viene, ya sea que mi empresa esté en la zona costera y necesite moverme
que yo vivo de la pesca y resulta que las especies parece que se van a desplazar, entonces necesito ver si empiezo a emprender en otra actividad productiva porque cada vez va a estar peor la pesca o en el tema de las ciudades, ¿verdad? Si tenemos más tormentas y huracanes, ver cómo me van a afectar, si tengo que tener un plan de contingencia para cierta época del año donde sé que va a haber afectación, que por ende no va a haber turismo, que puedo tener pérdidas. Entonces, muchas de estas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando vemos la palabra adaptarnos, que es prácticamente lo que nos queda por hacer, además de reducir las emisiones. Acá dice, ¿cómo reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y comunidades costeras? Bueno, es eso, es diversificar nuestras actividades económicas para reducir la presión sobre los ecosistemas y por ende reducir el impacto del cambio climático. Si el ecosistema está saludable, o sea, el océano está saludable, es más probable que los organismos que viven ahí toleren cambios de temperatura, de oxígeno, depende de los cambios, pero es probable que los toleren. Sin embargo, si el océano es poco saludable, pues vamos a tener una mayor probabilidad de que se vean afectados. Ahora, ya viéndolo a nivel de empresas, muchos de ustedes sabrán que está la carbono neutralidad, ¿verdad? Que muchas empresas en Costa Rica ya han adoptado la carbono neutralidad y los que han estado relacionados con este tema también sabrán que la carbono neutralidad tiene un enfoque más a los ecosistemas terrestres, que es un poco lo que hablaba al inicio, ¿verdad? El 50% del oxígeno viene del océano, pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de reforestación, no hablamos de mantener la salud de los océanos. Entonces, sí, es bueno que las empresas empiecen a adoptar estos sellos, ¿verdad? Estas iniciativas, estas certificaciones, porque les permiten generar estos cambios, les permiten sentarse, planificar y ver a dónde pueden mejorar. Incluso estos cambios a largo plazo son beneficiosos para la empresa, ¿verdad? En términos de economía. Pero también a nivel empresarial hay que tener muy presente que no simplemente se trata de tener la certificación carbono neutralidad, porque esta certificación contempla algo que puede ser un poco engañoso, que es la compensación, ¿verdad? Si yo tengo o ayudo a proteger tantas hectáreas de bosque, entonces eso me compensa las emisiones y está bien. Sin embargo, sí tiene que tener un papel fuerte el tema de la reducción de las emisiones hasta donde sea posible. O sea, todos sabemos que es casi imposible decir no voy a emitir gases, no voy a emitir dióxido de carbono, no voy a usar combustibles fósiles, pero sí hay que hacer un esfuerzo grande en ver hasta dónde, hasta qué punto podemos disminuir esas emisiones. Y esto, bueno, ustedes saben más que yo no soy empresaria, pero desde toda la parte de procesos, desde cómo transporto mis productos, desde qué empaques utilizo, que más adelante vamos a hablar brevemente de la contaminación por plásticos, pero los plásticos son derivados de combustibles fósiles, entonces también ahí hay un aporte a la emisión de dióxido de carbono. La parte de usar energías alternativas o energías limpias, llámese paneles solares. Bueno, en Costa Rica tenemos la ventaja de que la mayoría de energía eléctrica, creo que estamos en un 98%, es producto de energías consideradas limpias, que son cero emisiones. Pero también ver en nuestra empresa cómo estamos manejando esto y algo muy, muy, muy importante es el tema de educación, tanto a nivel de la empresa o de la organización como a nivel del consumidor, ¿verdad? Cómo yo hago conciencia, sensibilizo para que muchas de estas cosas lleguen también a los consumidores y no solo se queden a lo interno. Volviendo a los beneficios que nos dan los océanos, es que ellos albergan el 80% de la biodiversidad del planeta. O sea, casi todas las especies que están en el planeta, un 80% están en los océanos y aún se desconoce la totalidad porque
los océanos, bueno, la parte más profunda que se registra es la fosa de las Marianas con 11.000 metros de profundidad. Y obviamente hay muchas especies que están en zonas profundas que no se han podido registrar o conocer, se sigue teniendo información de nuevas especies, hay grupos raros, grupos marinos que son raros, como estas especies microscópicas que se siguen descubriendo nuevas especies, se siguen descubriendo nuevas funciones y entonces pues el mar tiene una riqueza impresionante de especies y en Costa Rica tenemos el 3.5% de las especies marinas, pese a que somos un país tan pequeñito, pero ya cuando lo vemos el país en términos ya con nuestros límites marinos, pues nos hacemos un país mucho más grande y con una mayor riqueza biológica. ¿Cuál es la problemática en términos de cómo esta biodiversidad se está viendo afectada? Bueno, este primer gráfico que está acá, lo que nos muestra es que el total de las especies que se utilizan o especies de importancia comercial, el 33% están sobreexplotadas, un 60% están explotadas al máximo y solo un 7% están subexplotadas. Es decir, tenemos a estas especies de importancia comercial en un límite de explotación, incluso algunas de ellas mucho más allá de ese límite. Entonces estamos perjudicando la abundancia de las especies que consumimos y eso nos puede traer grandes consecuencias a nivel de alimentación, ¿verdad? Como lo dijo Luis, millones de personas en el mundo dependen de la proteína del pescado para sobrevivir y bueno, estamos viendo ya que muchas poblaciones se están disminuyendo dramáticamente. Y el otro gráfico que está por acá es un ejemplo de la captura de especies pelágicas, que son las especies que viven en el agua, digamos en la columna de agua, y la pesca de estas especies. Y vemos que los tiburones siguen siendo de las especies más capturadas en Costa Rica. Y los tiburones son considerados especies claves en la salud de los océanos. Entonces, no podemos tener océanos saludables cuando estamos quitando especies claves de ellos, ¿verdad? Es un tema que hay que tener en cuenta cuando uno entra a la industria pesquera y esto y empezar a sensibilizar, y no solo a los pescadores, no solo a las instituciones, sino al consumidor, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con el consumidor y es parte de lo que vamos a ver ahorita en el rol que tenemos. Ah, bueno, veo que están levantando la mano, pero no sé si las preguntas al final o si las anotan, Luis, no hablamos de esto. Si quiere yo, tenemos un espacio al final para poder evacuar Ok, todas las dudas, sí. ok. Eh, Parte de la problemática también no se puede quedar, y en eso somos muy conscientes en Marbio y somos muy conscientes los científicos o ambientalistas, a veces la gente cree que no, pero parte de la problemática no se puede quedar solo en que estamos perdiendo las especies, ¿verdad? En el tema biológico hay una problemática social asociada a esto, como les decía, la parte alimentaria, la parte pesquera, y de hecho Marbio hizo un estudio con el INCAE donde identificaron cuál era el índice de progreso social en Punta Arenas, en el sector pesquero, y parte de los hallazgos principales es que el sector pesquero se encuentra en desventaja en 10 de, los 12, de las 12 líneas o de los 12 puntos que son analizados en el índice de progreso social. Y un dato aún más relevante a nivel país y a nivel económico y a nivel de lo que tenemos que hacer es que casi el 50% de los pescadores indican que si ellos tuvieran otra alternativa productiva para sobrevivir, no se dedicarían a la pesca. Y además, esos mismos pescadores indican que ellos, en un 85 casi por ciento de esos pescadores dicen que ellos no quieren que sus hijos se dediquen a la pesca, porque está muy mal, porque ganan mal, porque cada vez es más difícil, ¿verdad? Entonces, vemos estos números porque incluso casi la mitad de ellos gana 200.000 colones mensuales o menos de eso, y entonces vemos que la sobreexplotación de recursos marinos no es solamente un tema de conservación de las especies,
también es un tema de cómo tenemos que abordar a estas comunidades costeras vulnerables que ya no están pudiendo tener el sustento diario en sus hogares, y ver qué alternativas productivas podemos ofrecerles para que ellos puedan seguir sobreviviendo, ¿verdad? Seguir teniendo lo básico para vivir, al menos lo básico para vivir. Y ahí viene nuestro rol, ¿verdad? No se trata de prohibir la pesca, no se trata de decir que nadie coma pescado, ¿verdad? Esos son cosas que nunca se contemplan. Siempre se trata de promover prácticas que sean sostenibles, que sean responsables, que permitan a las especies seguir, que sus poblaciones no disminuyan, o sea, que permitan estar estables, para que sigan siendo aprovechadas. Entonces, nuestro rol, y aquí entro mucho en un rol, bueno, no sé qué tipo de empresas tienen ustedes, pero aquí entro mucho en el rol ciudadano, es informarnos. Yo creo que gran parte del problema que hay con todos los recursos marinos es la falta de información. Muy poca gente sabe lo que está comiendo, muy poca gente sabe de dónde viene lo que está comiendo, muy poca gente sabe cómo se pescó lo que están comiendo, y todo eso es un problema, ¿verdad? Incluso hace poco hicimos un estudio rápido, un sondeo rápido, donde la mayoría de personas lo que llega y pide es corvina, ¿verdad? Es como el nombre más popular cuando uno va y compra pescado. Sin embargo, eh, por también comunicaciones que hemos tenido informales con gente que vende pescado o personas, pescadores o así, muchas veces lo que uno ve o lo que uno compra como corvina no es corvina, pero las personas no tienen esta cultura de informarse acerca de qué está comiendo y qué impacto está teniendo eso en el ecosistema. Entonces nuestro rol es informarnos y poder, es muy difícil, pero por lo menos poder tener algo de conocimiento de cuál es esa cadena de valor o de dónde viene el pescado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Qué impacto pudo haber tenido? Y con esto ayudar no solo a los pescadores responsables, porque hay pescadores responsables, sino también asegurarnos eh, que lo que estamos comiendo no está teniendo un impacto grande o grave en los ecosistemas marinos. Acá hago un pequeño paréntesis. Mucha gente dice, bueno, pero qué difícil saber qué puedo comer y qué no puedo comer de pescado. Marviva también dentro de sus esfuerzos tiene un semáforo, es un app, un semáforo que pueden descargar en sus celulares y poner ahí el tipo de pescado que van a comprar, y con eso más o menos tener una idea de si es una especie que se encuentra amenazada o si tiene luz verde para consumirlo o si se debe consumir en cierta talla, ¿verdad? Otra de las cosas que pasa es que voy y pido el típico pescado frito, pero el pescado frito que me venden es el que cabe en el plato. Entonces, normalmente el pescado que cabe en el plato no se ha reproducido en su medio natural porque no ha alcanzado la talla de madurez. Entonces, este tipo de cosas la gente no la sabe, y llevan a que entonces la gente que tiene restaurantes y esto le va a exigir al pescador que le traiga pescados, pero que no sean más grandes que esto, porque si no se me sale del plato y la gente no me lo paga porque es muy grande, pero estamos teniendo una afectación directa en la población de ese pargo o de esa especie porque no ha podido reproducirse ni siquiera una sola vez en el ecosistema. Entonces, obviamente las poblaciones empiezan a disminuir porque no hay descendencia. Entonces, este tipo de información la pueden encontrar en ese semáforo, ¿verdad? ¿Cuál es la talla de primera madurez que yo debería exigir si compro pescado entero? ¿Cuáles especies están amenazadas? ¿Cuáles artes de pesca? Bueno, esa información de los artes de pesca no viene en el semáforo, pero es algo que yo debería también como consumidor responsable informarme cuáles artes de pesca son responsables, cuáles son sumamente destructivos, entonces cuáles especies no debería consumir porque destruyen demasiado el océano. Entonces, nuestro rol es ese, y si hay empresas acá o empresarios con, como les digo,
hoteles, restaurantes. Entonces, tratar de que sus proveedores sean responsables y que su pescado o sus mariscos que están comprando para su empresa vengan de un proveedor responsable, vengan de pescadores responsables y empezar a promover esta cadena de valor para estos productos. También diversificar las alternativas productivas en las zonas costeras es muy importante, lo que les decía, ¿verdad? Los pescadores cada vez ven la pesca más mal, cada vez pescan menos, cada vez les cuesta más llevar el sustento, entonces necesitamos empezar a pensar cuáles son esas actividades que podemos llevar a las zonas costeras que no dependan directamente de la pesca, de la extracción de especies, sino que puedan ser complementarias. ¿Verdad? Que si las especies están mal y no sé, bueno, yo me puedo dedicar a hacer tours de manglar o a hacer tours de avistamiento de ballenas, o puedo ir a trabajar en un hotel o hacer turismo rural, ¿verdad? Llevar a la gente a pescar con cuerda, que no necesariamente es para comercial, sino más un tema de turismo e incluso pensar en acuacultura, ¿verdad? Cómo yo puedo promover el sustento o el alimento por medio del cultivo de algunas especies. Eh, Otra de la problemática con el tema de cómo está afectada la biodiversidad en los océanos es por la contaminación. Y aquí les voy a dejar algunos datos, ¿verdad? Nosotros consumimos 20 veces más plástico que hace 50 años. Yo creo que eso no es eso nadie podría decir que no, ¿verdad? Desde hace 20 años ahora lo vemos en el mercado, lo vemos en el comercio. Y lo que les decía antes, ¿verdad? Ese plástico proviene de combustibles fósiles, de petróleo. Entonces, el 8% de la producción de petróleo es para producir plástico. Es un porcentaje bastante alto si consideramos que está la industria de los combustibles y todo lo demás que proviene del petróleo. Eh, y acá también les dejo el dato que 8 millones de toneladas de plástico van directamente al océano cada año. O sea, realmente los océanos se están llenando de plástico. Es lo que es el contaminante que en mayor porcentaje se encuentra en los océanos y nadie sabe qué hacer con eso. Entonces, esto afecta directamente no solo por lo feo que se ve, como lo ven en la imagen, ¿verdad? Por la contaminación, porque está ahí flotando, sino porque esto dura miles de años y cuando se descomponen microplásticos y esos microplásticos llegan a los peces, llegan a las especies, son consumidos y ahorita incluso se están haciendo estudios en la UCR, en la Universidad Nacional, de cómo eso puede afectarnos a nosotros como consumidores. Si esos plásticos están llegando al músculo, esos microplásticos, y si esos microplásticos tienen la capacidad de absorber contaminantes que están en el agua, porque son como esponjas, que luego llegan al pescado, al alimento, y luego llega al ser humano. Entonces, cuando uno ya pone esto en perspectiva, realmente el problema de la contaminación por plástico no es solamente que estén ahí y que se vea feo y que sea un problema de salud, pero de salud externa, sino que puede, y casi que ya se está comprobando, que es un problema también de salud de la parte alimenticia. Estamos volviendo, o sea, estamos consumiendo el plástico que estamos produciendo y pues eso es todo un tema donde la parte, yo creo que no solo empresarial, o sea, ya eso es un tema de humanidad. Nos hemos acostumbrado tanto al plástico que yo creo que cuando uno va al súper y trata de no comprar plástico, es imposible, ¿verdad? No hay alternativas. Y algunas de estas alternativas que están surgiendo son los famosos bioplásticos. Lo que pasa es que estos oxodegradables, biodegradables, compostables, lo que pasa es que esto no es tan cierto, ¿verdad? No es como que yo dejo el plástico ahí y en unos meses se degrada. Mucha gente ha hecho la prueba y nos ha escrito. Efectivamente, tengo una pajilla donde hace tanto tiempo y sigue intacta. El problema con esto es que estos plásticos que nos hacen creer que se desintegran rápidamente, que no tienen el mismo impacto que un plástico, digamos, normal, necesitan condiciones especiales para ser degradados, necesitan ciertas temperaturas, necesitan máquinas especiales, no es simplemente que yo como persona en mi casa puedo disponer de este desecho. Entonces, esto no viene a ser una solución real al
tema de la contaminación por plástico. ¿Cuál es nuestro rol? Ahí cada quien lo toma, ¿verdad? Desde su parte personal o desde su parte empresarial. Bueno, nuestro rol es que necesitamos alternativas reales y nuestro rol es que tenemos que ver cómo reducimos la cantidad de plástico que estamos produciendo. O sea, el plástico no es biodegradable. Hasta el momento no hay una alternativa que yo en mi casa o yo pueda disponer y que el plástico simplemente deje de ser un problema. Se habla mucho del tema de economía circular, que está bien. Lo que pasa es que la economía circular va muy ligada al reciclaje. Y con el tema de contaminación por plástico tenemos que cambiar un poco esa percepción de que el reciclaje es la solución, ¿verdad? Ahorita la solución no es el reciclaje, el reciclaje es como una opción que yo puedo tener para el plástico que ya está circulando, pero mi verdadera alternativa para disminuir el impacto de este material es reducir las cantidades que estoy usando, que estoy produciendo, etcétera. Y buscar alternativas, obviamente. Entonces, eh, ¿cuál es nuestro rol en la conservación de los océanos? Ya después de ver toda esta información, hay muchos temas que pudieron ser más específicos, pero no quería extenderme demasiado porque creo que es mucha información. Eh, yo creo que nuestro rol en la conservación de los océanos es empezar a tener interés por conocer realmente qué es lo que ellos nos aportan, más allá de ir a pasear, o ir a la playa o de esparcimiento, ¿verdad? ¿Qué realmente nos aportan los océanos y qué están haciendo mis acciones para beneficiarlos? Yo sí puedo hacer algo con mis acciones, puedo hacer algo para reducir mis emisiones de carbono, puedo hacer algo para evitar la contaminación por plásticos, puedo hacer algo para ser un consumidor responsable y promover que las especies de importancia comercial mantengan sus poblaciones saludables y poder seguir teniendo acceso a ellas. O sea, desde mi rol ciudadano o mi rol empresarial, yo puedo aportar a la conservación de los océanos con pequeñas acciones e incluso puedo educar, que es una parte muy, muy importante en esto, ¿verdad? El tema de trasladar la información a otras personas, que la gente se sienta cercana, que la botella que tiraron en San José nunca se van a esperar que llegue al mar. Bueno, sí, sí llega al mar. Lo vemos con el río Tárcoles, que ahora parece que lo van a tratar de limpiar. Pero entonces, ¿cómo empezar a hacer esos vínculos, verdad? De que cada una de mis acciones tiene una relación directa con la salud de los océanos, no solo con la parte terrestre, eso es muy importante. Y bueno, una persona que inspira mucho a los que trabajamos de cerca con los mares es Silvia Earle. Ella ha dedicado su vida a estudiar y a proteger los océanos y esta frase es una de sus frases célebres que ella dice: sin agua no hay vida y sin azul no hay verde. Este sin azul no hay verde yo creo que es lo que tenemos que tener siempre en la mente, ¿verdad? No es solo protejamos bosques, yo creo que la parte de los bosques ya la gente la tiene muy, como que muy interiorizada, pero tenemos que recordar que hay una parte azul que también forma parte de la vida y que es muy importante para que se mantenga la vida. Entonces, tener esta frase siempre en mente nos va a ayudar a hacer esos vínculos. Y para finalizar, nada más quería comentarles a nivel muy rápido que bueno, Fundación Mar Viva es una ONG sin fines de lucro y nuestra misión es velar por la conservación y uso sostenible de los bienes y servicios marino-costeros. Trabajamos en Costa Rica, Panamá y Colombia con un grupo interdisciplinario, todos apasionados por la conservación marina y siempre vamos a estar en pro no solo de la conservación del ecosistema como tal, de las especies, sino también en promover un uso responsable de los recursos. Y esto sería, muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios o algún tema que se me quedó por fuera que quieran preguntar o abordar.
Muchísimas gracias, Cristina. Sí, en este momento damos inicio a la sesión de preguntas. Si quieren, las hacen a través del chat o encienden sus micrófonos y le pueden hacer las preguntas que deseen a Cristina. Por acá en el chat, María José Barquero, Marín Barquero, perdón, nos había mencionado que ella tenía una expectativa sobre saber los plásticos utilizados en pesca y contaminación en el mundo, qué es pesca sostenible, los sellos de calidad existentes y qué hace nuestro país por mejorar las prácticas de pesca y sobre pesca de arrastre. No sé si sabes alguno, tenés insights sobre esto, Cristina. Lo de los plásticos, no entendí la pregunta. Bueno, el especialista en plásticos en Marviva se llama Alberto Quesada. Él, cualquier cosa, él podría aclararte cualquier tema muy específico en plásticos, pero no sé exactamente qué fue lo que preguntó. Es que no entendí. Ok, te voy a repetir. ¿Qué es pesca sostenible y los sellos Ajá, de calidad existentes? ajá, Y luego, ¿qué hace nuestro país por mejorar las prácticas de pesca y sobre pesca de arrastre? ok. Ok. Bueno, la pesca sostenible, así en términos generales y básicos, digamos, las especies, y esto se hace con cálculos, las especies tienen un rendimiento, algo que se llama el rendimiento máximo sostenible. Para yo saber cuál es ese punto, que es el que me dice hasta dónde yo la puedo explotar sin que la especie se vea afectada, digamos, que ella misma pueda reponerse. Pero para yo saber ese dato, necesito conocer el estado de la población, necesito saber más o menos cuál es la abundancia de los individuos de esta población, necesito saber cuál es la talla de madurez sexual, necesito saber cuánto se está extrayendo. Entonces, digamos, una pesca sostenible tiene que tener conocimiento de muchos factores y se trata, o sea, a nivel mundial se trata de conocer. Sin embargo, en los trópicos tenemos una limitante y es que la pesca aquí es de muchas especies, no es solamente de unas pocas como en zonas de aguas frías, ¿verdad? Que se enfocan en especies por ejemplo, de salmón o de truchas, pero ya de aguas frías donde todo lo que sale es de la misma especie, sino que aquí son muchas especies. Entonces, eso llega a ser un problema a la hora de determinar cuánto se puede capturar de cada pargo, cada tipo de pargo, cuánto de cada tipo de corvina, cuánto, ¿verdad? Hay mucha escasez de información con respecto a las poblaciones de peces que tal vez no nos permiten delimitar tanto cuánto podemos extraer de cada una. Sin embargo, la pesca sostenible también se puede definir según cómo se pesque, ¿verdad? Que sería más bien una pesca responsable. Hay artes de pesca selectivos como la cuerda de mano, ¿verdad? Hay muchos pescadores en el Golfo de Nicoya, por ejemplo, que sacan corvinas con cuerda de mano y las corvinas son bastante grandes, que esto nos permite asegurarnos de que esa especie ya se reprodujo, que no se capturaron otras especies con, con esta técnica. Entonces también la sostenibilidad o la responsabilidad va en esa línea. En cuanto a los sellos, bueno, a nivel mundial la certificación más popular es la MSC. Costa Rica está aplicando a la certificación de la MSC creo que para la pesca pelágica, que fue la que les mencioné antes, de donde están los picudos, los tiburones, el atún, este tipo de pescados, pero aún no se ha logrado obtener la certificación. También hay otro tipo de certificaciones. Marviva tiene un estándar, que es un estándar de buenas prácticas, que muchos establecimientos se han acogido a esta para determinar si sus productos vienen de prácticas responsables o no. Y, pero no sé, bueno, igual me puede escribir, ahora les puedo dar mi correo si quiere más información de prácticas de pesca responsable, porque eso es un tema bastante amplio. Entonces, pues aquí me tomaría creo que un rato ir criterio por criterio, pero con gusto me puede escribir y por ahí le puedo compartir información. Y con respecto a pesca de arrastre, bueno, Marviva estamos completamente en contra de que se reactive la pesca de arrastre. Nos parece que la pesca de arrastre es una técnica, la técnica más destructiva que existe actualmente
para pescar principalmente camarón, ¿verdad? Se da para la extracción de camarón y que una alternativa a esto es el cultivo de camarón. En Costa Rica ya se hace cultivo, sin embargo el sector se ha visto afectado por enfermedades, por algunas otras cosas y ahorita el país está tratando de reactivar este sector. Entonces, en definitiva, para nosotros la pesca de arrastre no es una opción. Seguiremos informando a la gente, informando a los tomadores de decisiones para que ojalá en ningún momento se reactive y más bien se promuevan alternativas productivas para estos sectores. Y con el tema de cómo accedemos a camarones de forma responsable, bueno, está el cultivo de camarón, también hay pesca de camarón artesanal en el Golfo de Nicoya, que se saca con técnicas, digamos que más amigables. Entonces sí hay alternativas, es cuestión de informarse. No es que tenemos que dejar de comer camarones, pero sí informarnos de dónde provienen y cómo fueron capturados. Perfecto, muchas gracias, Cristina. También María José nuevamente nos pregunta que si dan charlas a las empresas específicamente sobre pesca de arrastre. Sí, nos pueden contactar. El año pasado impartimos algunas charlas de pesca de arrastre, entonces nos pueden contactar. Mi correo, cualquier cosa, bueno, ahorita yo no tengo acceso al chat porque estoy compartiendo, pero si quieres Luis, lo ponen por ahí, Sí, yo es lo voy a copiar. cristina.sanchez@marviva.net. Ya se los copio. Cristina, aquí te habla Elizabeth Venegas, la directora de la Dimensión Ambiental de AED. Primero que todo, muchísimas gracias por participar hoy en la primera charla del mes del ambiente. Con este arrancamos haciendo pues un recordatorio de ambiente relacionado con el día que se celebró ayer también. Y quisiera preguntarte cómo podemos desde las empresas, las organizaciones, involucrarnos para poder aportar también al objetivo, al ODS 14, ¿verdad?, de vida submarina. E incluso si conoces algunas ideas o algunos ejemplos o casos a nivel empresarial o a nivel organizacional que han realizado acciones en pro, digamos, de esta temática, y qué ideas les podemos dar a las empresas también para que se involucren. Sí, bueno, ideas hay muchas, ¿verdad? Como les dije, un punto clave que yo creo que es bastante accesible a nivel empresarial es el tema de apoyo en la educación a los consumidores, si fuera algo de un producto específico o educación a la sociedad en general, ¿verdad? Con el tema de publicidad, meter algo que tenga que ver con conservación de los océanos, eso sería como algo muy básico. Luego ya si se piensa como en iniciativas más activas, sé que hay, por ejemplo, hoteles en las zonas costeras que están apoyando a un equipo de investigadores que está tratando de hacer restauración de arrecifes coralinos. Entonces, mucho de la destrucción de los arrecifes coralinos, principalmente en Guanacaste, en el Pacífico Norte, se ha dado producto del desarrollo de infraestructura en la zona, ¿verdad? Eso ha aumentado muchísimo la sedimentación, bueno, ha traído muchísimos cambios, entonces como parte de su responsabilidad social empresarial, ahora están aportando a estas iniciativas de restauración de estos ecosistemas que pudieron verse afectados pues por, por todas estas infraestructuras o por todo este desarrollo costero. En términos de iniciativas, pues se pueden también hacer vínculos con ONGs, hacer alianzas público-privadas para temas en específico que sean de interés, por ejemplo, temas de plásticos o de contaminación marina. Nosotros tenemos un especialista en esto. En los 3 países trabajamos el tema, mucho en incidencia política, pero también se podría trabajar en un tema más operativo, haciendo una alianza. Entonces, pues va a depender mucho de cuál es el interés, pero yo creo que acercarse a las diferentes organizaciones que abordan diferentes temas, por ejemplo, también en la parte pesquera, si hay algún departamento o algún programa de responsabilidad social. Ahora con la pandemia, los pescadores pues se quedaron sin ingresos porque los hoteles, restaurantes, todo estaba cerrado y nadie les compraba pescado.
Entonces Marviva estuvo buscando apoyo de parte de la empresa privada para poder ayudar con diarios a estas personas porque literalmente no tenían ningún tipo de ingresos, no tenían alimentos. Entonces no solo la parte ambiental, sino también, como les digo, la parte social, de responsabilidad social. Entonces sí, depende del interés que haya, pueden acercarse a nosotros o a diferentes organizaciones y de fijo, la alianza público-privada es vital para sacar estos temas adelante. Muchas gracias, Cristina. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Por el chat creo, Luis, que no veo más consultas, o si alguien quiere abrir su micrófono y contar algo, o preguntar algo, o contar su experiencia. Nos quedan un par de minutitos antes de cerrar. Ok, creo que no. Entonces, más bien, Luis, te dejo entonces el pase para ir cerrando. Y Cristina, muchísimas gracias nuevamente por ayudarnos pues con este tema tan importante también para todo nuestro público. Muchísimas gracias. Luis. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Eli, y a Cristina bueno, por acompañarnos, y a todos ustedes, ¿verdad? Por la presencia y por la participación. Recordarles que, bueno, tenemos una serie de webinars, como les mencionaba al principio, que van a ser todos los miércoles a partir de hoy hasta terminar el mes, en diferentes temáticas. Vamos a tener el próximo miércoles es relacionada a aplicaciones de economía circular. Luego vamos a tener una relacionada al tema de estrategia climática y adaptación de Gensler. Y por último, vamos a tener una exposición de casos de buenas prácticas y de coeficiencia en descarbonización. Entonces, para que estén atentos y que se inscriban para participar. Nuevamente les agradecemos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.